Señor. Gracias, Señor, por tu gracia, Señor. Y así hemos venido, Señor, trayendo, Señor, diezmos, ofrenda, lo que los hermanos hayan traído, Señor. Los presentamos delante de ti, Señor, y te pedimos que sean bien recibidos y que tú sigas bendiciendo a tu pueblo y al dador alegre, y aquellos que no pudieron, Señor, suple toda necesidad también, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. En esa bendición puede tomar su lugar. Bienvenidos a esta casa, a Remanente Fiel. Si hay alguna visita, pues lo recibimos. Pero creo que todos son de aquí, creo que no hay visitas. Creo que sí hay una visita por ahí, ¿verdad? Ella es una nueva, ¿verdad? Bienvenida a esta casa, si es primera vez. Y si hay alguno por ahí también que no lo pueda ver, bienvenidos. Estamos en la casa de Dios. Dice la Biblia que es mejor estar un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ella. Así es que usted siéntase privilegiado porque está en la casa de Dios. Como estaba diciendo el hermano Héctor en la enseñanza, en la introducción el viernes, hay quienes quisieran estar aquí, en un lugar como este, y lamentablemente no pueden porque están en un hospital, en una cama, están en su casa a lo mejor postrados, sin poder moverse, sin poder caminar, sin poder salir. Pero usted dele gracias a Dios de que usted está en la casa de Dios en esta hora. Démosle gracias a Dios porque estamos en su casa y ya le hemos alabado, le hemos adorado. Y yo sé que Él ha recibido nuestra alabanza, nuestra adoración, pero ahora Él nos va a hablar por medio de su palabra y debemos estar atentos, nuestros oídos atentos a su palabra, porque es Dios el que nos va a hablar en esta hora, es su palabra. Yo solamente soy un instrumento en sus manos y que Él sea el que hable. Vamos a orar y así que el Señor nos dirija. Padre Santo, Padre bueno, Señor, estamos delante de ti, Señor, pidiéndote, Padre Santo, primeramente, Señor, que tú nos hables porque sabemos que es tu palabra, pero que tu palabra, Señor, sea bien recibida de nosotros, que nuestros oídos estén atentos a tu palabra, Señor, y que podamos ponerla por obra, Señor, especialmente. Te pedimos, Señor, por aquellos hermanos que no están aquí, que nos están escuchando en cualquier lugar del mundo, que también, Señor, tú les hables y que también, Señor, tú bendigas a sus vidas y que todo lo que ellos tienen, Señor, sea bendecido por poner atención, oído a tu palabra en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos de lleno a la palabra, a lo que es el tema. El tema de esta enseñanza, yo lo puse por título, hombres y mujeres dignos de imitar. Hombres y mujeres dignos de imitar. Claro, vamos a estar hablando de hombres y mujeres que están en la Biblia, que fueron de gran testimonio. Ahora para nosotros, cuando nosotros leemos su historia, cuando nosotros leemos sus hechos, son de bendición a nosotros y son dignos de imitar. Y sabemos que hay muchos personajes en la Biblia que Dios escribe de ellos. Y vamos a estar aprendiendo un poco de cada uno de ellos. Porque hay muchos, pero yo solamente traje a lo mejor como unas 6 personas, 6 o 7 personas que conocemos nosotros, que están escritos en la Biblia, sus hechos, su historia, y cómo ellos le servían a Dios. Pero ellos tenían sus virtudes, de que Dios habló de ellos, de acuerdo a su ministerio, de acuerdo a su llamado, de acuerdo a lo que hicieron, de acuerdo a lo que sus corazones manifestaban. Y ahora nosotros podemos aprender de cada uno de ellos. Vamos a hablar, por ejemplo, de Abraham. Si vamos a Hebreos capítulo 11, versículos 8 al 10, ahí nos habla de este hombre que está escrito en Génesis, pero Hebreos lo narra su vida, qué fue de su vida, cuál fue el punto principal del cual Dios habla. ¿Estamos ahí? Del 8 al 10 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba.
el 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Vemos allí un hombre que Dios llama. En el libro de Génesis está su historia, en el capítulo 12. Dios llama a Abraham y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y yo te voy a llevar a un lugar mejor, a un lugar donde fluye leche y miel, a un lugar de bendición. Pero Dios no le dijo dónde era ese lugar, dónde estaba. Simplemente le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y sígueme. Dice que él iba sin saber a dónde iba. Y cuando llegó a ese lugar, cuando llegó a la tierra de Canaán, dice que allí vivió toda su vida de un lado para otro. Dice que morando en tiendas. Dios lo llevó a la tierra prometida y dice que era el hombre más rico de todo ese lugar. Dios lo prosperó grandemente porque era una promesa de Dios que lo iba a prosperar. El problema que tenía Abraham era que no podía tener hijos porque su mujer era estéril y él ya estaba viejo y Dios no le daba hijos. Y esa era su preocupación de Abraham. Dice: yo tengo todas las riquezas, me has dado mucha riqueza, le dijo a Dios. Tengo todo, pero no tengo heredero. El único heredero que tengo es este siervo Eliezer, que era el siervo de Abraham, así se llamaba Eliezer. Dice: ¿acaso este me ha de heredar? Pero ya Dios le había prometido que iba a tener un hijo. Pero ya iba casi a cumplir 100 años y no le nacía el hijo. Y ya Sara también estaba ya vieja y tampoco pues era imposible que viniera un hijo. Pero para Dios no hay nada imposible. Y Dios le había prometido: te voy a dar un hijo. Y Dios lo prometió. Cuando ya parecía que no, ya casi para morir, como dice, ¿verdad? Ya casi muerto. Y Dios les dio un hijo a los dos, a Sara y a Abraham. Isaac, que era el hijo de la promesa. Pero dice que mientras él estuvo en ese, como narra aquí en Hebreos, dice que él estuvo de aquí para allá morando en tiendas. Porque dice que él sabía que ese lugar donde Dios lo había llevado no era un lugar permanente, no era un lugar eterno. Porque dice que porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él sabía que aquí en la tierra lo que obtenemos nosotros es pasajero. Y podemos tener riquezas, podemos tener bienes, pero todo es pasajero. Lo más importante es ese versículo, esa ciudad que está en el cielo donde dice que el arquitecto y constructor es Dios. Entonces ese era el enfoque de Abraham, no lo que hay aquí en la tierra, no sus riquezas, no todas sus posesiones. Su enfoque era llegar al cielo un día. Y allá está en el cielo. Es el hombre es el padre de la fe. Entonces, la fe la fe de Abraham es lo que nosotros debemos de imitar. Porque vamos a estar viendo ejemplos de cada uno de estos hombres y mujeres, cada una de sus virtudes y cada uno de sus, de lo que Dios habla de ellos. Para nosotros, seguir su ejemplo, anhelar ser como ellos en cada uno de ellos. Entonces Abraham era un hombre de fe porque le creyó a Dios. Y así nosotros, si le creemos a Dios en sus promesas, también somos hombres y mujeres de fe, que un día vamos a estar allá en el cielo. Y lo que tenemos aquí en la tierra es pasajero, pero nuestro enfoque tiene que estar en ese versículo, en la ciudad celestial. Así es que usted disfrute lo que tiene aquí, disfrute su casa, disfrute sus bienes. Si tiene riquezas, disfrútelas y comparta con quien tiene necesidad, como también dice la palabra de Dios. Pero nuestro enfoque es lo que dice ese versículo, llegar a esa ciudad celestial algún día. Emitemos su fe, pase lo que pase, venga lo que venga. Nuestro enfoque tiene que estar en llegar al cielo algún día. Bueno, ese es Abraham. También en Romanos capítulo 4, versículos 11 y 12, vemos allá
Dice, aquí está hablando también de Abraham. Dice que ellos son de ejemplo a nosotros para seguir sus pisadas. Así como Abraham fue hombre de fe, así también nosotros, hay hombres y mujeres de fe en la Biblia y nosotros debemos seguir sus pisadas, así como dicen estos versículos. Dice, y recibió la circuncisión como señal, hablando de Abraham, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. El 12. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Aquí está hablando de los judíos que creen en la circuncisión y de los no judíos, que somos nosotros, que creemos en la incircuncisión. Porque Abraham, Dios lo bendijo, Dios lo llamó y Dios lo prosperó y Dios lo bendijo antes de ser circuncidado. Así y después Dios le pidió que se circuncidara y de ahí vienen los judíos. Ellos creen en la circuncisión, pero Abraham fue bendecido antes de ser circuncidado. Entonces así también la iglesia hoy en día no tiene que circuncidarse, porque tenemos la fe de Abraham, que antes de ser circuncidado ya Dios lo había bendecido. Entonces nosotros, la iglesia, estamos bendecidos sin ser circuncidados, solamente por creer, por medio de la fe, así como Abraham. Por la fe ya no necesitamos circuncidarnos. Y ese era el problema de los judíos cuando inició la iglesia primitiva. Quería que todos los gentiles se circuncidaran, y era un problema grande en la iglesia primitiva, porque no aceptaban a los gentiles si no se circuncidaban. Hasta que hubo una reunión en el concilio y llegaron a un acuerdo de que no era necesaria la circuncisión. Por eso aquí el apóstol Pablo habla de que si Abraham no fue circuncidado y Dios lo bendijo por su fe, ¿por qué hay que circuncidarse ahora? Porque ya Jesucristo pagó el precio. Ya no vale la circuncisión. Y los que están circuncidados también alcanzan la promesa solamente por medio de la fe. Así es que estos dos versículos son para los judíos y para los gentiles, que somos nosotros. Bueno, ahora vamos a hablar de José. Ese es Abraham. Abraham es el bisabuelo de José, porque el padre de José, Jacob, era nieto de Abraham. José es bisnieto de Abraham, hijo de Jacob. José fue un joven sufrido, pero íntegro. Lo que vamos a aprender de José es que era un joven íntegro. Era un joven que no pecó cuando tuvo la oportunidad de pecar. Y muchos conocemos la historia, pero vamos punto por punto. Sabemos que José sufrió desde su niñez, ya que sus hermanos le tenían envidia y por la causa de la envidia, se deshicieron de él, vendiéndole a unos ismaelitas mercaderes. Vamos a Génesis capítulo 37, versículo 28. Sabemos que José era el preferido de Jacob y sus hermanos le tenían envidia porque sabían que él era el preferido. Y porque ellos hacían cosas malas, que él le iba y les decía a su papá las cosas malas que ellos hacían, porque eran hombres perversos, eran bien malos sus hermanos. Entonces, los hermanos de José le tenían envidia y le tenían coraje, porque era un estorbo para ellos, porque siempre le contaba a su padre las cosas malas que hacían, y porque su padre lo amaba más. Dice, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Esos mercaderes iban pasando por allí porque lo tenían en una cisterna. Ya habían planeado matarle, deshacerse de él, pero dijo el mayor, que es Rubén, el mayor de sus hermanos, dijo, no lo matemos, no hay que mancharnos nuestras manos con sangre.
dice, vayamos, a lo mejor vamos a venderlo. Y iban esos mercaderes pasando por ahí que iban rumbo a Egipto y le dijeron, danos 20 monedas de plata y te vendemos a este joven. Él solo tenía 17 años. Y lo vendieron. De allí empezó un sufrimiento tremendo en José, porque fue separado de sus hermanos y de su padre, que amaba a su padre. Ya no volvió a ver a su padre hasta cuando ya era anciano. Y fue un joven sufrido. A veces en este caminar se sufre, hermanos. Como cristianos sufrimos también. Pero no tenemos que enfocarnos en el sufrimiento. Porque si José se hubiera quejado del sufrimiento, de todo lo que le estaba pasando, pues no hubiera sido gobernador de Egipto, porque al final fue gobernador de Egipto, ya que él nunca se quejó de lo que le pasaba. Por eso, como cristianos, podemos pasar momentos difíciles, sufrimientos, pero no debemos quejarnos. Debemos sufrir las consecuencias como hijos de Dios. Si de verdad hemos nacido de nuevo, somos hijos de Dios, no debemos de quejarnos de cualquier cosa. Hay que aprender a sufrir, porque Jesucristo también sufrió por nosotros. A veces los cristianos no quieren sufrir nada. A veces los cristianos quieren que todo les vaya bien. Quieren tenerlo todo y quieren vivir la vida, gozar la vida. No, hermanos, a veces se sufre, pero es un gozo sufrir en el camino del Señor, porque todo tiene un propósito. Si José no hubiera aprendido a sufrir, no hubiera llegado a ser lo que fue y no hubiera rescatado a su familia en esa hambre que llegó al final, cuando él ya era gobernador. Conocemos la historia. Pero aquí vemos un José sufrido, empezó a sufrir desde que sus hermanos lo vendieron, lo separaron de su familia, de su padre, y se fue como esclavo. Lo llevaron a Egipto, lo vendieron y vivió como esclavo en Egipto. Pero dice que Dios estaba con él. Así es que, aunque nosotros suframos como cristianos, aunque tengamos sufrimientos, pero si tú sabes que Dios está contigo en ese sufrimiento, todo va a salir bien al final, como le sucedió a José. Vamos ahora al capítulo 39 de Génesis para seguir hablando de José. Y vamos del versículo 7 al 14, porque ahí le vino la prueba más grande a José. Sé que usted dice la Biblia que fue esclavo, y un esclavo no tiene derecho a nada. Un esclavo pues es simplemente un esclavo. Pero aquí tenía sus privilegios, porque le cayó bien a este hombre Potifar. Y lo tenía como el jefe de la familia, de la casa, de todos sus bienes. O sea que José era un esclavo, pero no era un esclavo cualquiera. Era un esclavo del cual Dios estaba con él. Y esa era la diferencia, que era un esclavo, pero Dios estaba con José. Y vamos a leer la historia de lo que le sucedió. Porque aquí esta mujer, esposa de Potifar, quería acostarse con él y él tuvo que salir huyendo y después le vino cárcel a causa de esto. Vamos a leer la historia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí, mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecare contra Dios? Él sabía que si le hacía caso a la mujer iba a pecar contra Dios, porque él sabía que Dios estaba con él. Dice el otro versículo, hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, el 11. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había allí nadie de los de la casa, de los de casa allí. Y ella lo asió de su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió.
Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Vemos allí el plan de esta mujer. José era un joven hermoso, era un joven atractivo. Por eso esta mujer de Potifar, que era la jefa de él, se enamoró de él y quiso que durmiera con ella. Quiso adulterar con él. Pero él dijo: yo no voy a pecar. Líbreme Dios de que yo peque contra ti y contra mi patrón, porque en realidad dice: me ha reservado solamente a ti de todo lo que tiene. Yo dispongo de todo lo que él tiene, pero no te puedo tocar a ti porque tú eres su mujer. Y yo no voy a pecar contra Dios. Pero esta mujer insistía cada día, dice que cada día, no es una vez, no fueron 2 veces, dice que cada día insistía y insistía, de tal manera que lo estaba siempre acosando, día con día. Y hubo un día que esta mujer lo agarró, queriendo a la fuerza tomarlo para ella, pero dice que él prefirió salirse y sus ropas quedaron con ella. Y ella aprovechó para decirle a la servidumbre: mi esposo trajo este hebreo y miren lo que hizo, me quiso tomar como mujer, como su mujer. Lo contrario, él lo que quiso es salir huyendo, pero ella le dijo a la servidumbre: aquí están sus ropas y quería acostarse conmigo. En realidad lo acusó de que él era el que estaba acosándola a ella. Pero Dios estaba con él. Siguen diciendo los demás versículos que lo metieron a la cárcel porque le creyeron más a la mujer que a él, porque como ella tenía sus ropas, le creyeron a ella. Y lo metieron a la cárcel y estuvo por un tiempo en la cárcel. Y después de eso salió a causa de un sueño que tuvo el faraón, que se lo interpretó él. Y lo demás ya es historia que sabemos. Y llegó a ser gobernador de Egipto porque Dios estaba con él. Aquí de José lo que podemos aprender es la integridad. Dijo: yo no voy a pecar. Líbreme Dios que yo peque. Y prefirió salir huyendo, aunque lo acusaron injustamente. Vemos aquí estos 2 personajes. Abraham, aprendemos que un hombre de fe, y ahora José, su bisnieto, un joven íntegro que no quiso pecar, teniendo la oportunidad. Vamos a hablar ahora de Moisés. Moisés fue el hombre más manso de la tierra. Vamos a Números capítulo 12, versículo 3. ¿Por qué fue el hombre más manso de la tierra? Porque soportó a un pueblo numeroso, incrédulo, rebelde y murmurador por 40 años, y muchas veces el pueblo estuvo a punto de apedrearlo. Por eso Moisés fue el hombre más manso de la tierra, porque Dios mismo lo dijo. Dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Por eso Dios lo escogió para que guiara a su pueblo. Era el único hombre que podía soportar todas las injusticias del pueblo. Era el único hombre que podía soportar todo lo que el pueblo murmuraba en contra de él y en contra de Dios. Por eso Dios lo escogió. De él podemos aprender la mansedumbre. Un hombre manso. Acuérdese que no fue fácil soportar 40 años, día con día, un pueblo rebelde, un pueblo incrédulo, que miraba las maravillas de Dios y no creía todavía. Y todavía murmuraba en contra de Moisés y todavía decía: mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Y hubo veces que lo querían apedrear, pero Dios intervenía. De él podemos aprender la mansedumbre, como hijos de Dios. Algo que nos hace falta a todos, ser mansos. Pero si tan siquiera agarramos un poquito de cada uno de estos personajes, podemos calificar para llegar al cielo. Porque el 100%, por eso Dios los escogió a ellos, y por eso habló de ellos, porque fueron los mejores en la Biblia. Pero tan siquiera hay que agarrar un poquito de ellos. Y quizás sí podamos llegar al cielo con sus virtudes. Tomando por ejemplo sus virtudes y lo que ellos eran y de lo que Dios habló de ellos.
Bueno, solamente eso vamos a hablar de Moisés. La mansedumbre podemos aprender, ser mansos. Dice Jesucristo, sed mansos y humildes de corazón. Vamos a otro personaje que se llama Job. Job es otro personaje que también la Biblia narra, ¿verdad? Dice Dios mismo que fue un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job capítulo 1, versículo 8. Job aún después de haber perdido todo, siguió siendo recto, temeroso de Dios, aún sin saber por qué le estaba pasando todo lo que le pasó. Dice, y Jehová dijo a Satanás, porque Satanás vino delante de Dios, allá, digamos allá en su trono, y se metió ahí Satanás y Dios le dijo, ¿de dónde vienes? Dice, de andar en la tierra, de pasar por ella, de rodear la tierra y pasear por ella. Dice, entonces, ¿no has visto a mi siervo Job, que no hay hombre más recto? Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Eso era lo que tenía Job. Era un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso es lo que podemos aprender de Job. Porque le vino una prueba después que era un hombre muy rico, así como Abraham. Dice que era uno de los hombres más ricos del oriente, porque él era un oriental. Y era un hombre bien buena persona, bien recto. Y hacía muchas cosas buenas. Ayudaba a mucha gente. Cuando él narra su historia, lo que él era en el capítulo 29, él habla cómo era su vida. Y él ayudaba a los necesitados. Y él a todo mundo ayudaba. Era muy generoso. Pero le vino una prueba, sin haber razón, solamente porque Satanás fue y le dijo a Dios, bueno, es que como tú lo bendices y tú lo tienes rodeado de bendiciones, a sus manos has dado bendición, al trabajo de sus manos has dado bendición, por eso Él te sirve, por eso Él te honra. Dice, pero quítale todo lo que tiene, quítale todos sus bienes, a ver si no blasfema contra ti. Y Dios se lo permitió. Dice, ve, pero no toque su alma. Y luego lo fue la segunda vez y le dijo, ya ves que le quitaste todo, le quitó todo lo que tenía, quedó sin nada, pero le faltaba su cuerpo. Dice Satanás, bueno, piel por piel, cualquiera, en otras palabras, tú puedes perder todo lo que tú puedes perder, y pues mientras no te toca a ti tu cuerpo, dice, pero a ver, toca su carne, toca su cuerpo. Dios le dijo, te doy permiso, pero no toques su alma. Y le dio la segunda vez permiso para que viniera, y dice que lo atacó con una sarna maligna, que se le caía la carne a pedazos. Y de ahí empieza su libro, a narrar, de ahí empieza a hablar. Todo lo que habla es de ahí para adelante con sus amigos. Es todo lo que sucedió mientras él estaba en aflicción. Pero con todo lo que le vino, él no negó a Dios. Él no negó su fe. Él siguió confiando en Dios, de que algún día iba a ver a su Redentor. ¿Qué aprendemos aquí de Job? El sufrimiento, la aflicción, de que a veces alguna enfermedad que nos toque, debemos nosotros seguir confiando en Dios. Porque somos de carne y hueso. Y esta carne también se enferma. Esta carne también se cansa. Esta carne también se aflige. No somos invencibles. El único invencible es Jesucristo, porque venció al diablo en la cruz. Pero nosotros solamente seguimos el ejemplo de los héroes. Pero sí nos vienen momentos difíciles también como humanos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Seguir confiando en Dios. Que aunque no veamos la sanidad de nuestro cuerpo, aunque no veamos la solución a nuestra situación, tenemos que seguir confiando en Dios, así como Job, y no blasfemar contra Dios. No blasfemar contra el nombre de Dios. No decir, ¿por qué si yo soy hijo de Dios me está pasando esto? ¿Por qué si yo soy hijo de Dios, por qué estoy sufriendo? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué me está pasando esta situación? No tenemos nosotros que pensar así, porque solamente Dios sabe lo que está haciendo.
Así como con Job. Job no sabía por qué estaba pasando lo que estaba pasando y él se defendía con sus amigos. Él se defendía su causa porque decía, si yo no he hecho nada malo, yo no sé por qué me pasó esto. Pero sus amigos lo acusaban, diciéndole, yo creo que tú pecaste, por eso te está pasando esto, porque solamente a un pecador le pasan cosas así. Y y siempre lo estuvieron acusando y él se defendía. Todo el libro, él se defiende. Hasta que al final Dios habla con él. Y todo era una prueba, hermanos. Todo era una prueba, como a veces nos vienen a nosotros pruebas. A veces perdemos un ser querido y eso duele. Uno se aflige. Y uno dice, ¿por qué me pasó a mí esto? Pues ni modo, son cosas de la vida. Y a veces uno tiene que aceptar. No por eso Dios deja de ser Dios. Dios sigue siendo Dios. Lo que pasa es que a veces son pruebas que vamos a pasar. Y a lo mejor Dios las permite para ver si nosotros todavía seguimos creyendo en Él. Así todos nosotros seguimos confiando en Él. Aunque nos pasen cosas así. Porque las vamos a pasar. Tarde o temprano vamos a pasar cosas terribles. Aquí lo que importa es que sigamos confiando en Dios. Así como dije el otro día, el versículo, capítulo 13 y versículo 1, recuerda el versículo que dijo Job, aunque Dios me mate, yo seguiré confiando en Él. Eso lo traje creo el miércoles, ese versículo. Así como Job, así debemos ser nosotros. Pase lo que pase y venga lo que venga, debemos siempre confiar en Él, porque Él es nuestro hacedor. Ahora vamos a hablar de las mujeres para que no se sientan mal las hermanas, porque estamos hablando de los hombres y bueno, ¿y cuándo vamos a hablar de las mujeres? Porque pues aquí vamos a hablar de hombres y mujeres. Que hubo mujeres en la Biblia, hermanos, que también dieron en realidad buen testimonio como siervas de Dios, como mujeres sabias, que las mujeres también deben aprender de ellas. Vamos a hablar, por ejemplo, Sara, la esposa de Abraham. Fue una mujer que fue sujeta a su marido. En 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 5 y 6. Aunque Génesis no narra lo que aquí dice Pedro, sabemos que así es, porque Pedro fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir esto, así como otros escritores también escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Usted estas palabras que dice el apóstol Pedro, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 5 y luego el 6. Esto que dice el apóstol Pedro, usted no lo va a encontrar en Génesis, en la historia de Abraham y de Sara. No va a decir que ella le decía Señor. Pero dice el apóstol Pedro que así le decía. Acuérdese que Pedro fue inspirado por el Espíritu Santo y aunque no está escrito en el Génesis lo que dice aquí Pedro, pero así era porque era una mujer de testimonio. Entonces quiere que las mujeres sean como Sara, de buen testimonio, sometidas a sus maridos, que hay unas que se les hace difícil, pero poco a poquito, esto no es de la noche a la mañana. Así es que tengamos paciencia los varones. Dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. ¿Usted le llama Señor a su esposo? ¿O le dice viejo? ¿O le dice gordito? ¿O le dice, pero cuando usted se somete a él, usted está diciéndole que en realidad lo está respetando? Dice que Sara le decía Señor, de la cual vosotras, dice, habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Solamente con Sara ser una mujer sometida a su marido, solo con eso ya Dios habla de ella como una mujer ejemplar para las mujeres. Ustedes, las mujeres, piensan que eso es un agravio, que es una incomodidad, que esas palabras, esos versículos estén escritos allí, pero para Dios es algo tremendo, algo bien precioso, bien glorioso. Porque una mujer así, sometida, para Dios es como una corona, para Dios es como una joya, porque Dios la ve como una mujer ejemplar, que así como Él dice, así debe de ser. Entonces, lo que tiene que hacer la mujer es pedirle al Señor que le ayude a ser como Sara y tratar bien al marido, llamándole Señor, sometiéndose a Él. Y el marido también tiene que apreciar, tiene que amar a su esposa, porque es una mujer sometida a su marido. Mire, si
Si usted tiene a su esposa que se somete a usted, hermano, usted automáticamente la tiene que amar. Porque es lo que los hombres pedimos, el sometimiento. No pedimos que nos digan cada rato, te amo y que nos traigan flores. Nosotros no pedimos eso. No pedimos que nos traigan halagos. Pero si se someten a nosotros, eso es lo que dice la Biblia y eso es lo que al hombre le agrada. Ya lo demás, en realidad, ya está incluido ahí. Solamente con el sometimiento, porque eso es bíblico. Esto no lo digo yo, esto lo dice la Biblia y lo dice Dios. Entonces, para que la mujer se gane al marido, solamente tiene que someterse. Solamente. Y el marido, al ver que su esposa se somete, pues automáticamente le va a decir, te amo. Le va a decir cosas bonitas porque eso lo va a inspirar a decirle cosas bonitas. Pero si es una mujer gruñona y que no se quiera someter, pues qué palabras bonitas le van a salir al hombre para decirle cuando la mujer no se deja amar. Entonces tiene que haber de los dos, ¿verdad? Sometimiento y palabras bonitas. Y yo le aseguro que eso va a ser un matrimonio feliz, como Dios dice en su palabra que debe de ser. Entonces, esa es la labor de las mujeres, someterse a sus maridos, a aquellos que son hijos de Dios, claro, que obedecen a Dios. Entonces, eso es algo glorioso que podemos aprender de esas mujeres que obedecían a sus maridos. Si usted obedece a su marido, va a tener una familia ejemplar. ¿Por qué? Primeramente, usted va a ser alabada por su marido. En segundo, sus hijos también le van a obedecer a usted. Porque van a decir, mi mamá es una mujer, es una sierva de Dios. Y debo de respetarla. Mi papá es un siervo de Dios porque ama a mi mamá. Y debo de respetarlo. Todo empieza con los padres. El ejemplo que les demos nosotros a nuestros hijos, ese ejemplo ellos lo van a seguir después. Por eso hay muchos matrimonios disfuncionales porque ha habido muchos divorcios, muchos matrimonios destruidos. Y de ahí vienen los hijos y los hijos vuelven a hacer lo mismo porque es un patrón que sigue. Pero si todo empieza con un matrimonio sometido a Dios como nosotros, que somos la iglesia, con matrimonios que se someten a la palabra de Dios, nuestros hijos van a crecer saludables y no van a tener temor de casarse. Porque el ejemplo que les damos nosotros a nuestros hijos, eso les va a servir a ellos. Van a decir, las jovencitas van a decir, yo quiero ser como mi mamá. Y los jovencitos, yo quiero ser como mi papá. Pero si somos todo lo contrario, van a decir, no, ¿para qué casar? Mira, se la va a vivir peleando. Por eso le tienen miedo al matrimonio a algunos jóvenes. Porque dicen, mi papá peleaba con mi mamá le rezongaba, le gritaba, y no se dejaban y se peleaban. Si así es el matrimonio, yo mejor no me caso. ¿Usted cree que no van a tener temor nuestros hijos si nosotros vivimos una vida así? Pero si les damos un buen ejemplo, ellos van a decir, yo quiero tener un hogar, una familia como mi mamá y mi papá. Así que todo empieza en nosotros, en los padres. Somos la cabeza del hogar. Empezando por el esposo, después la esposa. Y luego los hijos seguirán nuestro ejemplo. Y si no quieren seguir nuestro ejemplo, tan siquiera les dimos el ejemplo. Porque claro, va a haber uno que otro que a lo mejor va a decir, a mí que me vale, yo hago lo que quiera. Siempre va a haber una ovejita, pero hay que orar por ellos para que el Señor los enderece. A veces los golpes se enderezan también. A veces los golpes se enderezan porque a veces piensan que allá afuera van a vivir mejor y se van de la casa y se dan cuenta que estaban mejor en la casa con los padres. A veces tienen que pasar situaciones difíciles los jóvenes cuando creen que pueden ya ellos solos vivir la vida como quieren. Pero cuando les damos nosotros un buen ejemplo a nuestros hijos, ellos van a querer estar en la casa con nosotros hasta el día que ellos se casen. Como estamos escuchando un mensaje hoy en la mañana con mi esposa y Miriam, de que este papá le dijo a su hijo, siempre vas a tener una casa aquí. Si te vas a vivir, si te vas de la casa, aquí siempre vas a tener un hogar. Así también nosotros. Si tú te quieres ir de la casa, aquí siempre vas a tener un hogar. Pero claro, hay reglas en el hogar. Y eso es lo que a veces, por eso los hijos se van, porque no se quieren someter a las reglas de los padres. Pero tarde o temprano se van a dar cuenta que es mejor estar en la casa de sus papás que en la calle o con los amigos.
Porque tan siquiera nosotros les enseñamos buenos modales, les enseñamos cómo se debe de vivir la vida. Y otros amigos no, les van a decir, no, todo lo contrario. ¿Quién les va a poder dar un consejo sino sus padres a sus hijos? Los amigos no les van a dar un buen consejo. Todo lo contrario, los van a echar a perder. Por eso los jóvenes tienen que darse cuenta que el amor que les tenemos nosotros es el amor que Dios nos ha dado para ellos, para la familia. Y que en la casa de una familia cristiana se vive mejor cuando todos nos sometemos a Dios y a su palabra. Desde el padre, la madre y los hijos. Es una familia armoniosa donde Dios va a estar allí porque va a haber paz en la familia. Bueno, ahora vamos a hablar de Abigail. Abigail fue una mujer que después fue esposa del rey David. Pero esta Abigail, habla Dios de ella como una mujer sabia. Hay un versículo en un salmo, no recuerdo ahorita el salmo, que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Esta mujer Abigail era una mujer sabia. Y usted se va a dar cuenta por qué fue sabia. Vamos a leer su historia. Vamos a ir a 1 Samuel capítulo 25, versículo 3. Esta mujer sabia evitó que David matara a su esposo, porque iba con 400 hombres a darle muerte a él y a sus siervos. Pero esta mujer le salió al encuentro para evitarlo, y David la alaba después que lo convenció, después de que lo convence con sus palabras de sabia. Vamos a leer primero el versículo 3 del capítulo 25 y luego vamos a ir al versículo 32 de lo que ella hizo. Dice, aquí está hablando del hombre, del esposo de ella y de ella. Dice, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. O sea que era uno de las tribus, era un judío, era un hebreo. Pero Nabal quiere decir insensato. Un nombre, usted no le ponga Nabal a su hijo, porque eso no quiere decir insensato. Dice que aquel varón se llama Nabal, ¿verdad? Entonces esta mujer era sabia. Vamos a ver por qué era sabia. Ahora vamos al versículo 32, del 32 al 34. Dice, aquí es cuando, deje narrarles un poquito la historia, porque si no, no se van a dar cuenta los que no conocen la historia. Bueno, después del versículo 3, sigue diciendo que David andaba con sus hombres, tenía 600 hombres de guerra, y estaban pues allá en el campo huyendo peleando y huyendo del enemigo, peleando sus batallas, y ellos tenían hambre y no había comida. Entonces se dio cuenta que este Nabal era un hombre rico, tenía como 3,000 ovejas y tenía 1,000 cabras, y tenía sus siervos, sus criados. Y dice que en esos días se dio cuenta que este Nabal estaba esquilando sus ovejas, las estaba quitando la lana por allá en un lugar. Entonces mandó a algunos de sus siervos, David mandó a unos de sus siervos a decirle a Nabal, ¿sabes qué? Dice nuestro señor David, dice nuestro amo, dice nuestro señor, que si les das por favor comida, ya que pues tienen hambre, necesitan comer, y pues de tus ovejas, que si les puede dar carne y pues alimento, ¿verdad? Dice, porque tus siervos, dice, han estado en el campo con los hombres de David y con David, y nunca les faltó nada mientras estaban en el campo cuidando las ovejas. Dice que David los cuidaba a ellos del enemigo, de que no vinieran a atacarlos. O sea que David y su ejército eran protectores de esos siervos de Nabal,
que cuidaban ovejas, que le cuidaban el ganado. Entonces David lo que quería que le hiciera un favor. Mandó a estos siervos a que le dijeran, diles que nuestro Señor dice, pues que si nos das alimentos, ya que nosotros hemos sido de bendición a tus siervos. Entonces el Nabal les contestó a los siervos, ¿y a mí qué me importa, David? A mí qué me importan esa gente, yo ni la conozco, dice. Yo no le voy a dar nada, dice. Además, dice, a David es un hombre que lo andan persiguiendo, o sea que lo trató como si fuera un criminal. Y dice que los dejó así, sin palabras, y se regresaron a decirle a David, ¿sabes qué? Pues Nabal dice que no te va a dar nada. No, aquel se enojó. Imagínense, David es un guerrero. Le dicen que no le va a dar, no le va a hacer el favor, que él podía hacerle el favor porque tenía mucho ganado. Dice, ahora sí, dice, enséñanse su espada. Dice que se llevó a 400 hombres porque eran 600, dice que los otros 200 se quedaron en el lugar donde estaban. Dice, y a los 400, dice, vayamos, dice, a acabar con ese Nabal y con sus siervos. No iban a dejar ni uno vivo, hermanos. David venía decidido a cortarle la cabeza a cada uno de ellos, solo porque no le hizo el favor. Entonces, uno de los siervos de Nabal, que escuchó la conversación de estos varones que vinieron a hablar con Nabal, le dijeron a Abigail, porque Abigail no estaba allí cuando estos vinieron. Le dijeron, ¿sabes qué? Dice, David mandó unos siervos a decirle a tu esposo, a nuestro amo, que les diera alimento, dice, y no quiso darles alimento. Ahora, dice, viene David con un ejército, dice, a acabar con todos nosotros, dice. Yo no sé qué vas a hacer tú, dice, pero a nuestro amo lo va a matar. Y a los demás también, a sus siervos, porque viene decidido a matarlos. Entonces ahí Juan de Abigail, una mujer sabia, para impedirlo, fue y preparó alimento, sin que Nabal se diera cuenta. Preparó alimento y lo hizo, y llevó unos asnos con todo el cargamento para encontrarse con David. Llevaba el alimento con ella y mandó unos siervos adelante y ella se fue después con todo el cargamento para que no llegara a matar a su esposo con todos sus siervos. Ahora vamos al versículo 32 de ese mismo capítulo. Aquí vamos a ver cuando él se encuentra con David. 32 al 34. Vamos a leer. Dice, y dijo David a Abigail, en realidad eso es otro, es más atrás. Eso es ya lo último. Hay otros versículos antes que a lo mejor no los escribí. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Como digo que no los apunté para no entretenerme. Bueno, resulta que cuando Abigail se encuentra con David, le dice, mira, dice, yo sé que vienes a matar a mi esposo, dice, porque este hombre, dice, ahí es donde dice que es un insensato, es que este hombre, dice, así como es un hombre, así es él, es un insensato, dice. Dice, pero ten misericordia de tu sierva, y se postró delante de él de sus pies, y dice que le rogó que no hiciera lo que estaba pensado hacer, matar a su esposo junto con todos sus siervos. Dice, no le hagas nada, dice, mira, yo te traigo todo este cargamento, todo el alimento, lo traigo para ti y para tu ejército, dice, con tal de que no vayas y le hagas daño a mi esposo, dice. Dice, porque si tú manchas tus manos con sangre, dice, tú estás vengándote por tu propia cuenta, dice, de lo que él no quiso hacer. Dice, y cuando tú establezcas tu reino, dice, tu conciencia te va a redarguir porque tú mataste sin haber razón, solamente porque no te cumplió un favor. Dice, cuando tu reino sea establecido, dice, tu conciencia de que derramaste sangre va a estar en ti acusándote. Dice, ten misericordia, dice, y recibe estos regalos que yo te traigo, este alimento, dice, pero no le quites la vida a mi esposo, ni a los siervos de él. Y ahí con esas palabras que yo más o menos le estoy diciendo, porque en realidad no apunté los versículos, como sentí que eran muchos, dije no voy a alcanzar. Pero ahora sí vamos a ver aquí, del 32 al 34, aquí son lo que David le contesta después de que ella viene y se humilla para evitar la muerte de su esposo. Aquí vamos a leer ahora sí. Dice, y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases.
Él la está alabando porque en realidad sabía que Dios la usó para que él no hiciera lo que pensaba hacer. Y bendito sea tu razonamiento. Y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieses dado prisa en venir a mí, en venir a mi encuentro de aquí a mañana, no le hubiera quedado con vida a Nabal ni a un varón. En otras palabras, si tú no hubieras venido a mi encuentro, para el día de mañana ninguno estaba con vida. Pero él la alaba por su razonamiento, por su sabiduría, porque impidió de que él derramara sangre y así evitó que fuera muerto su marido, por salvarle la vida al marido y para que el reino de David se estableciera sin sangre inocente, sin derramar sangre inocente. O sea que esta era una mujer sabia. Era una mujer sabia, porque hizo lo que hizo para defender a su marido, pero también para que David, su conciencia, no le redarguyera cuando tuviera en su trono ya establecido como rey. Por eso se considera como una mujer sabia, una mujer que buscó la forma de hacer la paz entre David y su esposo. Y más adelante después dice que cuando ella le dijo a su marido, ¿sabes qué? Porque después sigue diciendo de que su marido tenía una fiesta a su marido, a la hora que ella impidió a David que viniera a matar a su marido tenía una fiesta con sus siervos allá. Y dice que tiene una fiesta de rey, o sea que era un hombre bien rico, que tiene una fiesta de rey y dice que se embriagó. Y cuando ella llegó a donde él estaba con su fiesta, con sus amigos, dice que no le dijo nada de lo que hizo. Él no se dio cuenta que ella evitó que viniera a matarlo. Pero al día siguiente, cuando amaneció, le dijo todo lo que había acontecido y dice que él se sintió bien mal, Nabal, porque se dio cuenta pues que para esa hora él hubiera estado muerto, si no hubiera sido por su esposa que le intervino. Pero dice que en 10 días Dios mató a Nabal. O sea que como quiera, Dios se encargó del asunto. Por eso dice la Biblia que la venganza sea de Dios y no de nosotros. Muchas de las veces uno quisiera vengarse de cosas que le hacen, pero es mejor dejarle la venganza a Dios. Dios como quiera, de un modo u otro va a hacer justicia. Y dice que Dios mismo le quitó la vida a Nabal. No dice que murió o que lo mataron, dice que Dios lo mató. ¿Por qué? Porque no le hizo el favor a David, que se lo merecía que le hiciera ese favor. Pero era un hombre insensato que no entendía razones. Y ya después, cuando ya muere el marido, David va y la busca y viene a ser esposa de él, de David. Se quedó con su mujer como quiera. Y ya lo demás pues es historia. Pero aquí lo que queremos es ver que esta mujer Abigail fue una mujer sabia, que supo hacer bien las cosas con tal de salvarle la vida a su marido y a estos hombres, a sus siervos. Entonces, eso es lo que podemos ver nosotros, de que mujeres sabias son aquellas que buscan la voluntad de Dios, aquellas mujeres que buscan el favor de Dios para con los demás. Eso es sabiduría, y esa sabiduría la da Dios. Por eso hay que consagrarse siempre para que Dios nos siga dando sabiduría para hacer las cosas. A veces Dios te puede usar para darle un consejo a alguien. Tú como mujer puedes darle un buen consejo a alguien que está pasando momentos difíciles. Con un buen consejo eres una mujer sabia y Dios te bendice por ser así, por buscar la sabiduría y por ser una mujer de bien. También hubo otras mujeres, casi para terminar, hubo otras mujeres que también fueron de buen testimonio. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3 al 5. Estas eran la abuela de Timoteo y la madre. La abuela se llamaba Loida y la mamá de Timoteo se llamaba Eunice. Y estas dos mujeres eran mujeres de buen testimonio que enseñaron a Timoteo a caminar en fe. O sea que de estas mujeres podemos aprender que las mujeres deben de ser mujeres de testimonio para guiar a los hijos y a los nietos en el temor de Dios.
Yo sé que aquí tenemos madres y tenemos abuelas. Cuando usted camina en integridad con Dios, usted es una mujer de buen testimonio para sus nietos y para sus hijos. ¿Por qué? Porque aquí lo dice Timoteo. Aquí lo dice el apóstol Pablo a Timoteo. Dice, como te rogué que te quedares en Éfeso, cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Yo creo que es otro versículo. Segunda de Timoteo, no primera. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo del 3 al 5. Dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. El 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida, sé que es una fe no fingida, que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Vemos aquí una fe no fingida, queriendo decir que hay personas que fingen tener fe. Hay personas que fingen tener fe, ¿por qué? Porque son de doble ánimo. Fingen ser hijas de Dios, fingen ser hijos de Dios, pero a la vez no dan buen testimonio. Pero la fe no fingida es de mujeres sometidas a Dios, que aman a Dios, que sirven a Dios y que dan testimonio de que son hijas de Dios. Pues aquí Timoteo tenía a su abuela y su madre que eran de buen testimonio. Eran de una fe no fingida. Por eso usted, madre y abuela que está aquí, no finja ser cristiana. Somos hijos de Dios, somos hijas de Dios. Y lo que usted demuéstrele a sus hijos y hábleles de la palabra, porque aquí Timoteo era instruido por su madre y por su abuela en las cosas de Dios. Por eso necesitamos madres y abuelitas en estos días que instruyan a nuestros hijos y a nuestros nietos en el temor de Dios, para que nuestros hijos aprendan de ellas. Porque nuestros hijos siempre van a aprender de nosotros. Si les enseñamos bien, van a aprender bien y van a estar bien establecidos en la fe. Por eso no creo que usted pierda el tiempo por servirle a Dios. No creo que usted pierda el tiempo por ser hija de Dios, por venir a la iglesia y por dar un buen testimonio. No, porque tiene hijos, tiene nietos que van a seguir sus pisadas, van a seguir su fe. Entonces no estamos perdiendo el tiempo. Estamos siendo bien a nuestra familia primeramente y luego a los demás. Por último, vamos a hablar ahora del apóstol Pablo, ya en estos minutos que me quedan. Pablo fue un hombre que el Señor apartó para el ministerio. En Hechos capítulo 9, versículos del 3 al 16, el Señor habla allí de que lo apartó con un propósito, el cual no se avergüenza del evangelio, según Romanos capítulo 1, versículo 16. Pero primero vamos a Hechos capítulo 9, versículos del 3 al 16, para ver cuando él perseguía a la iglesia y el Señor se le apareció en el camino. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Pero el versículo que yo quiero concentrarme es en uno que está más adelante. Vete al... Es que yo dije que del 13 al 16. En realidad te fuiste muy a... Vete al 13 porque en realidad es mucho. Al versículo 13. Dice entonces, porque aquí ya el Señor le dice a Ananías, un profeta, que fuera a ver a Saulo, que estaba allá donde él lo había mandado. Dice entonces Ananías respondió al Señor: he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho, hablando del apóstol Pablo, y a tus santos en Jerusalén, porque como era un hombre que perseguía la iglesia, entonces Ananías le tenía miedo. Dice: y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre.
El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dice que él iba a ser un instrumento. El 16 dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. En otras palabras, yo le voy a dar una lección a este Pablo, porque antes de ser Pablo era Saulo y perseguía a los cristianos y los encarcelaba y los mandaba a matar. Pero cuando se le aparece el Señor en el camino, le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. En otras palabras, yo te voy a enseñar a que debes obedecer a Dios y vas a padecer por mi causa. Entonces se cumplió la palabra, porque Pablo fue llevado a gobernadores, fue llevado ante los sacerdotes, ante los religiosos y los confrontó. Entonces él fue un hombre de fe, un hombre decidido. Por eso dice en Romanos capítulo 1 versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Era un hombre que no se avergonzaba del evangelio. Eso es lo que podemos aprender del apóstol Pablo. Él no se avergonzaba de ser evangélico. No nos avergoncemos de ser evangélicos, porque él no se avergonzó. Ya si vamos al capítulo 26, versículo 24 al 28, aquí se cumplió lo que el Señor le dijo a Ananías. Este lo va a llevar ante reyes, ante los religiosos, porque no se avergüenza. Ve allá Hechos capítulo 26, versículos 24 al 28. Dice, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Aquí era el rey Agripa. Dice, mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Aquí estaba frente al rey. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. O sea que lo confrontó duramente con palabras y por poco lo convence, pero no lo convenció, lamentablemente. Dice el versículo que sigue. Bueno, hasta allí, ¿verdad? Hasta el 28. Se cumplió lo que dijo el Señor. Lo voy a llevar ante reyes para que testifique de mí. Y no solamente ante reyes, sino ante sacerdotes y religiosos. Ahora vamos por último, ahí vamos a terminar, a Hechos capítulo 23, versículos del 1 al 9. Y ahí vamos a terminar porque en realidad solo quería hablar de estos varones y mujeres para aprender de ellos. Y como le dije al principio, aunque sea un poquito de ellos, hermano, porque 100% no vamos a seguir sus pisadas, pero tan siquiera, no vamos a hacer lo que ellos hicieron, pero tan siquiera hay que seguir sus pisadas. Hay que seguir su ejemplo. Ahí vamos a terminar, porque ya se nos fue el tiempo. Hechos 23, versículos del 1 al 9, porque aquí también no solamente confrontó a reyes, sino a mismos religiosos, judíos, fariseos y saduceos. Dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la cara. Se enojó, solamente porque estaba defendiendo su derecho. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz
en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. O sea que él era bien inteligente, Pablo. Él sabía que unos eran fariseos y otros saduceos. Los saduceos no creen en la resurrección de los muertos, los fariseos sí creen. Entonces todos los dos grupos lo estaban atacando allí cuando él estaba frente a ellos. Y él dijo: bueno, si hablo esto de la resurrección de los muertos, no van a estar de acuerdo porque unos creen y otros no creen. Entonces eso fue sabiduría de él. Y dice que se dividieron. Se dieron cuenta que eran enemigos entre ellos, entre esos grupos. Y entonces se dividieron y ya cada quien jaló para un lado. Entonces dice el otro versículo, el versículo 9. Dice, porque bueno, el 8 dice: porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Los fariseos creen en ángeles, creen en la resurrección, pero los otros no creen. Entonces se dividieron. Y dice el 9: y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y ahí lo defendieron. Los mismos fariseos se hicieron de su lado. ¿Por qué? Porque los fariseos sí creían en lo que él dijo. Dice: a mí se me juzga porque yo creo en la resurrección de los muertos. Y dijeron los fariseos: pues es cierto, dice, nosotros también creemos. Pero los saduceos no estaban contentos. Y se dividieron y dijeron: bueno, si vamos a juzgar a un hombre que cree en esto, ¿qué tal si estamos en contra de Dios? Y se dividieron, y allí el apóstol Pablo ganó la discusión. Y lo defendieron, y después lo demás sigue la historia. Pero lo que sí quería decir es que se cumplió lo que dijo el Señor cuando le dijo a Ananías: lo voy a llevar ante gobernadores y ante gobernadores y ante religiosos, ante líderes religiosos. Y así sucedió, hermanos. Se cumplió lo que dijo el Señor. Pero este hombre, Pablo, lo que aprendemos de él, que él no se avergonzaba del evangelio. Él era un hombre hecho y derecho para servir a Dios en las buenas y en las malas, y no le temía a nadie. Y así debemos ser nosotros. Que van a venir momentos difíciles, a lo mejor en este 2021 las cosas se están poniendo de mal en peor. Yo estuve soñando hace 3 días atrás persecución, que me perseguían a causa del evangelio, a causa de predicar la verdad. Porque después también un hermano me mandó un video acerca de las persecuciones que van a venir más adelante. Que Dios nos ayude, porque el evangelio que se predica hoy en día, que le gusta a la gente escuchar, no es un evangelio barato, pero el verdadero evangelio, el evangelio que salva, ese no lo quieren escuchar, y es el que hay que predicar, y vamos a recibir persecución. Entonces hay que pedirle a Dios que nos ayude en el medio de las persecuciones, porque no creo que va a ser fácil, porque en los sueños uno despierta bien asustado, hermano, uno cree que es real. Cuando uno siente que lo andan persiguiendo y nos damos cuenta que es un sueño, pero esas cosas están por acontecer aquí en Estados Unidos y en todo el mundo. Acuérdense que estamos ya en los últimos tiempos y esas cosas van a acontecer. Que el Señor nos ayude si estamos en este mundo todavía cuando vengan persecuciones, y que no neguemos la fe. Así como estos hombres y mujeres de Dios se mantenían firmes en lo que habían creído, hay que imitarlos, hay que seguir sus pisadas, y el Señor estará con nosotros, hermanos. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios? Pasen al altar. Y hay que darle gracias a Dios por todo. Y vamos a hacer una oración por lo que está pasando en América. Hay muchos disturbios, lo que pasó el miércoles. Hubo tremendas cosas que pasaron ese día. Hay que orar para que el Señor haga algo. Sabemos que estamos en la voluntad de Dios. Y pedirle a Dios que nos ayude a enfrentar estas cosas y a vivir con ellas, con todas estas manifestaciones, porque a lo mejor las cosas se van a poner peor cada día. Pero la iglesia de Cristo hay que estar orando, porque Dios puede intervenir a nuestro favor. ¿Qué tal si oramos antes de despedirnos por esta situación que está pasando en América, y que Dios
haga su perfecta voluntad. Padre Santo, Padre bueno, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, y te presentamos, Señor, esta situación que está pasando en América, aquí en Estados Unidos, Señor. Que lo que pasó el miércoles, Señor amado, que no llegue a mayores, Padre. Ya lo que pasó, Señor, ya ni modo, hubo muertes aún. Pero tú conoces, Señor, que tu iglesia, Señor, estamos confiando en ti, Padre. Te pedimos, Señor, que las cosas, Señor, no sabemos cómo vayan a seguir, pero sabemos que se hace tu voluntad, Padre. Y si estamos en tu voluntad, Señor, sabemos que estamos bien. Por eso te pedimos, Señor, que tú traigas paz a nuestras vidas, a tu iglesia, a tu pueblo, y que podamos, Señor, confiar en ti cada día y en oración, Señor, que podamos humillarnos cada día más delante de ti y podamos presentarnos, Señor, y presentar estas cosas que están pasando alrededor del mundo y en Estados Unidos, y que tú tengas misericordia, Señor, y nos ayudes a seguir adelante confiando y predicando este evangelio a todos aquellos que necesitan, Señor, que están, Señor, en la lista para ser salvos, Señor. Ayúdanos, Padre, porque con tu ayuda, sin tu ayuda no podemos, pero con tu ayuda, Señor, todo es posible. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Adoremos a Dios con este canto y nos vamos a nuestros hogares. Señor, queremos más de ti, Señor. Si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Padre? Que siempre estés con nosotros en las luchas, en las pruebas, en los momentos difíciles, Señor. Que sintamos tu presencia, Padre, aunque no te podemos ver, pero que sintamos tu presencia, tu respaldo, Señor. Y que podamos ser más que vencedores, Padre, en todo lo que nos acontezca, Padre. Ayúdanos, Señor. Así te pedimos que nos lleves a nuestros hogares, Señor. Guárdanos, protégenos de todo mal, de todo accidente, yendo a nuestros hogares. Y danos descanso, Señor, mientras reposamos en el sueño, para el día de mañana levantarnos fortalecidos, confiando en ti, Señor, y que tú nos das las fuerzas cada día para trabajar y para hacer lo que debemos de hacer. En tus manos nos ponemos, Señor, y gracias te damos. Amén. Dios les bendiga, estamos despedidos. El miércoles aquí a las 7:30, esfuércese a llegar y adelante. Dios le bendiga.